Sí, no, ya lo sé. Bien. Mira, para hablar, te aconsejo que te pegues el micrófono, porque como tenemos ¿sabes? Como tenemos... Pero voy yo para dar una palabra, después va. No, todavía no. Bien. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos sean a esta segunda parte del encuentro con el futuro que tenemos dedicado en el día de hoy a un repaso de cómo están los servicios, cómo han quedado los servicios públicos de sanidad y cómo han quedado también los servicios de educación después de la pandemia. Y ahora, en la segunda parte, que estamos ahora inaugurando, vamos a tener un programa, pues yo espero que les guste y espero que lo apoyen, porque tiene diversas facetas este programa. El programa está basado en la igualdad y vamos a hablar de la igualdad de todos, de todas los seres vivos y vivientes, porque al principio la intención fue hacer un manifiesto para defender y sobre todo para ir contra la tesis de Davos, ¿no?, del Foro Mundial de Davos, que decía que nos faltaba un siglo a las mujeres para poder adquirir la plena igualdad, ¿no? Eso es indignante. Y se están produciendo una serie de cambios en el mundo y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Pasivos a que los hombres diseñen lo que va a ser el mundo en el futuro? Después del ejemplo que han dado a lo largo de siglos, de destrozos de la naturaleza, de guerras, en fin, de un capitalismo salvaje que ha explotado y está arruinando los recursos de la naturaleza. Hay datos de que estamos consumiendo más de lo que produce en un año la naturaleza. En fin, estas cosas no las podemos dejar a los hombres solos. Nosotros tenemos que reaccionar, incorporarnos. Nosotros queremos estar en esa revolución que da la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y vamos a estar allí codo con codo para hacer otro mundo que es necesario, que este mundo como estamos no puede seguir, y hacer otro mundo y hacer otro tipo de relación entre todos los seres vivientes. Hemos hecho un manifiesto que lo leeremos al final. Espero que concite el apoyo mayoritario porque lo pretendemos llegar hasta la Unión Europea y hasta la Organización de Naciones Unidas, a efecto de que se constituya, bueno, no quiero seguir en esa línea porque no quiero descubrir cuáles son el contenido de ese manifiesto, pero sí les digo que hoy vamos a hacer un repaso de la igualdad. Para eso hemos invitado a la directora del Instituto Canario de la Mujer y vamos a hacer un repaso también de cómo tenemos la situación en Canarias, pero vamos a hacer más cosas y vamos a demostrar que las mujeres podemos organizar otro mundo, que es el mundo que creemos que es el necesario para sobrevivir. Bien, quiero empezar porque intervenga, como está programado, darle paso a la vicepresidenta primera del Gobierno, doña Carmen Calvo Boyato, vicepresidenta primera del Gobierno de España, que nos va a dedicar una intervención grabada. Buenas tardes, estimada presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, querida María Dolores, miembros del Consejo Social y asistentes a esta jornada. Empezaré agradeciéndote, querida presidenta, que me hayas permitido poder entrar al inicio de esta reflexión que os planteáis. Oportuna, muy oportuna, porque reflexionar sobre la igualdad entre hombres y mujeres es profundizar en la democracia que tiene que seguir extendiéndose en todo el contexto del mundo, porque la humanidad está dividida entre hombres y mujeres y porque justo ese es el núcleo de avance hacia la igualdad, pero también a las libertades de cada quien con su proyecto vital, y porque eso finalmente es lo justo. Y oportuno también porque lo hacéis en el paraguas, en el marco de la universidad, que tiene que seguir siendo, a pesar de la mucha evolución de la institución universitaria, el lugar de libre pensamiento, el lugar desde donde salgan innovaciones, miradas diferentes
y los atrevimientos que nos corresponden incluso en tiempos tan complicados como estos que nos ha tocado vivir con la pandemia. Yo siempre vinculo la igualdad entre hombres y mujeres a la profundidad democrática. Las mujeres lo que pretendemos ser ciudadanas, tener los mismos derechos, las libertades protegidas, nuestra seguridad y las mismas posibilidades de sacar adelante nuestro proyecto vital. Desmontar una historia que ha sido una historia de discriminación, una historia injusta contra una mitad de la humanidad que no ha podido desplegar absolutamente todas sus alas. Por eso no puede haber ninguna reflexión que sobre el paraguas del feminismo no acabe en la ciudadanía y en la democracia. Esto lo atraviesa todo, reflexionar sobre ello, apostar para hacer políticas reales, políticas que de verdad afecten a las condiciones de vida de las mujeres, que siguen siendo también cambiar el conjunto de las situaciones en las que la democracia se hace más real, más profunda, no deja de ser también un trastoque del resto de las cuestiones que afectan a la vida. La vida se relaciona por cuanto somos hombres y mujeres, protegemos los derechos de la libertad sexual, de la identidad sexual y porque avanzamos profundamente en los proyectos de vida de cada quien. Las mujeres hemos estado en otros ámbitos, en ámbitos donde no podíamos ser personajes públicos ni acceder a los mismos espacios de poder a los que tradicionalmente accedían los varones por el hecho de serlo, incluso en la estratificación social, en las clases sociales con menos posibilidades de avanzar. Las mujeres estamos en todos los colectivos, estamos presentes en todos los órdenes de la vida, pero siempre y todavía en inferioridad de condiciones. Las estadísticas son tremendas, insisten una vez y otra sobre la brecha salarial, sobre los delitos que se cometen particularmente contra nosotras, el más grave, los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer a manos de quienes piensan que son un objeto que les pertenece en sus vidas. Son la gran agenda, es el gran espacio en el que tiene que avanzar la humanidad. Lo tiene que hacer por procedimientos democráticos, lo tiene que hacer mejorando la democracia, lo tiene que hacer expandiendo derechos, protegiendo libertades, ofreciendo oportunidades. El mundo es mucho más rico y tiene más potencial de futuro cuando nosotras estamos a plenitud de nuestras capacidades, apostando y aportando también lo que la historia nos ha enseñado en esos límites de los que apenas podíamos salir, ser esposa, ser madre, el ámbito privado y en el ámbito doméstico. Todas esas compuertas que ya hemos roto tienen que venir a romper otras que nos faltan y por eso es tan importante que estos espacios continúen avanzando, que lo hagamos también de la mano de las aportaciones que muchos hombres profundamente demócratas no pueden entender la vida, sus vidas y la vida colectiva, la vida pública, sin lo que representamos también en plenitud de derechos las mujeres como ciudadanas. Por eso termino como empezaba, agradeciéndote que me hayas invitado, deseando que tengáis buenas aportaciones, todas vienen bien, particularmente cuando algunos cuestionan que el avance de las mujeres no sea la prueba de resistencia de la democracia, incluso cuando algunos niegan que exista la violencia machista que asesina a mujeres y que desprotege menores. Gracias. Gracias, querida vicepresidenta, por tu mensaje maravilloso. Pasamos ahora a continuación a que intervenga la señora rectora, doña Rosa María Aguilar Chinea. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, quiero agradecer nuevamente la labor de María Dolores Pelayo, presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, por el gran trabajo que está realizando con estos foros de gran interés social. Y también por la deferencia que ha tenido en invitarme una vez más a participar en este de hoy, que toca muchos asuntos, todos ellos de gran interés. Esta mañana se ha hablado del estado de la educación y, aunque sea de pasada, comentaré que la Universidad de La Laguna, al igual que toda la universidad española, está en un periodo de cambio y de transición. El coronavirus nos empujó a volcarnos a la transformación digital como único recurso para poder seguir manteniendo nuestra actividad durante el confinamiento. Y aunque aspirábamos a volver a nuestro escenario de docencia presencial a virtual, lo cierto es que estos duros meses también han supuesto un periodo de aprendizaje
y tendremos que saber incorporar esas enseñanzas y nuevas metodologías a nuestro día a día. Además, sabemos que el Ministerio de Universidades prepara una nueva legislación sobre su área. Estamos tranquilos, porque las primeras noticias que nos han llegado al respecto son favorables para la Universidad de La Laguna, porque, según lo que ha trascendido de ese borrador, estaríamos dentro de una docena de instituciones españolas que cumplirían todos los requisitos planteados por el Ministerio para ser considerados universidad. Pero qué duda cabe, la ley tendrá muchos más puntos que debemos conocer en profundidad y, en todo caso, lo que trasciende es una intención por parte del Ejecutivo para transformar el sector universitario español, para hacerlo más competitivo en contextos internacionales. Nosotras siempre estaremos a favor de todo lo que implique mejorar, pero, como ya he dicho, esperaremos el resultado. Hablando ya de esta sesión de tarde, la palabra clave es igualdad. En las elecciones al rectorado en las que resulté elegida, fuimos 3 las candidatas a los comicios. Y eso se vio, por un lado, como un gran triunfo social y, por otro, como un hecho extraordinario. Y ciertamente, ambas consideraciones son certeras. Sin embargo, no deja de tener un pozo de tristeza el hecho de que se considerara tan inusual la presencia de 3 candidatas a rectoras. En una sociedad verdaderamente igualitaria, sería un dato nada llamativo. Y pasados 2 años desde aquellas elecciones, sigo sintiéndome que en determinados contextos mi presencia como rectora mujer sigue observándose con cierta perplejidad. Algo que queda refrendado por la grosera realidad. A día de hoy, si mis cuentas no fallan, son 9 en total las mujeres que ocupan mi posición en las 50 universidades públicas que hay en España. Y esto que me ha ocurrido a mí le sucede a miles de mujeres en diferentes ámbitos. Parece que nos está vedado el acceso a puestos de máxima responsabilidad. Por tanto, más que nos pese, la lucha contra la desigualdad de género va a tener que seguir activa por mucho tiempo, pues al fin y al cabo debe contrarrestar los usos y maneras heredadas de miles de años de sociedad patriarcal. Hay estudios de organismos internacionales como la ONU que hablan de que todavía falta un siglo para lograr esa ansiada equiparación de los derechos entre hombres y mujeres. Yo espero que sea antes, pero en todo caso, esa clase de estadísticas son indicadores de que las mujeres debemos seguir empujando para posicionarnos en el lugar que merecemos. Por supuesto, la desigualdad va más allá de cuestiones de género y a veces se configura mediante factores que se suman entre sí. Porque si yo, mujer blanca de un país desarrollado, he tenido las dificultades que tengo, imaginen si hablamos de una mujer racializada en esta misma sociedad o una mujer de un país económicamente más débil. La aporofobia, el racismo, el clasismo, la persecución a los colectivos LGTBI y tantas otras manifestaciones de la desigualdad siguen siendo lacras que debemos combatir. Y mi solución para este problema, claro está, no podría ser otra: la educación. Desde los niveles más básicos hasta los universitarios, debemos ir imbuyendo a los niños y a las niñas el discurso de igualdad e ir derribando estereotipos y roles en los que muchas veces seguimos cayendo, incluso nosotras mismas, las mujeres. Pienso que si generación a generación vamos limando en las escuelas, institutos y facultades esas asperezas de género que tanto nos han perjudicado, desde hace siglos podremos ir alcanzando ese ansiado objetivo de la igualdad. Pero no será mañana. Hoy se va a leer aquí un manifiesto al respecto que no puedo más que agradecer, aplaudir y apoyar. No les desvelaré mucho sobre su contenido porque su lectura será el acto con el que se cierra este encuentro. Pero sí alabaré su amplitud de mira y su ambición, pues no se queda en la mera cuestión de género y abarca también otras de las emergencias que asolan nuestras perspectivas futuras. La precaria situación que vive el medio ambiente, la pobreza o el acoso cibernético. Todas ellas manifestaciones de un mismo mal, el abuso de unas personas ejercen sobre otras personas o seres vivos de manera egoísta y además de manera poco inteligente, pues no se dan cuenta de que provocando ese daño se están dañando a sí mismas y sus descendientes. Me reafirmo, pues, en que las universidades e instituciones educativas en general tenemos nuestro papel en la lucha contra estas lacras por nuestra capacidad de influir en las nuevas generaciones. Al fin y al cabo, de nuestras aulas saldrán los futuros ciudadanos y ciudadanas. Por ello, es prioridad
que lo hagan con algo más que con los conocimientos que presuponen en sus carreras. Han de hacerlo con valores cívicos integradores, progresistas e igualitarios. Y aunque el papel de las familias y del resto de la sociedad también es importante para lograrlo, recordemos que en una nada desdeñada proporción, el futuro se está escribiendo cada día en nuestras pizarras. No los olvidemos. Muchas gracias. Muy bien, rectora. Bien, tiene ahora la palabra doña Mónica Fumero Purriños, que es la directora del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Consejo Social por generar estos espacios tan importantes, especialmente en los tiempos que corren, por la pandemia sanitaria, por la pandemia también política que nos acecha ahí y que nos está amenazando. Y bueno, por el bien y por generar, como decía la vicepresidenta primera, esas políticas o intentar generar espacios para construir políticas reales que profundicen en la democracia. Muchísimas gracias a la presidenta del Consejo Social, María Dolores Pelayo, compañera, por la invitación a este espacio y a esta mesa. Por mi parte, me toca o quería compartir con ustedes y comentarles, también haciendo un acto, ¿no?, de justicia y de transmitir el mensaje de todo aquello que estamos haciendo desde el Gobierno, en este caso, desde el Instituto Canario de Igualdad, una institución pública que tiene una trayectoria de más de 25 años, ha tenido momentos en los que ha habido mucho trabajo y mucha actividad. Entre otros, me acompaña una compañera que también fue directora del Instituto Canario de Igualdad. Y quería contarles que, qué estamos haciendo en estos 2 años y actualmente en unos momentos en los que nos ha atravesado la vida literalmente a todo el mundo por los momentos de pandemia que estamos viviendo, y esto ha supuesto en un área como la que llevamos nosotras un jaque al avance en igualdad y también al retroceso por el aumento de violencia de género al que hemos estado expuestas o al que han estado expuestas las mujeres. Voy a comentarles las líneas que llevamos desde el Instituto Canario de Igualdad en las que profundizamos y trabajamos. En primer lugar, destacar la transversalidad. Y en esa transversalidad, en ese ánimo de trabajar conjuntamente con otras áreas del propio Gobierno, destacamos los programas, la transversalidad que llevamos a cabo en los programas presupuestarios, un proyecto de transversalidad para los presupuestos con perspectiva de género, para generarlos desde las distintas áreas que aprendan a realizarlo, lo llevamos conjuntamente con la Dirección General de Presupuestos. Es el segundo año que estamos trabajando en este proyecto y esperamos poder continuar con el ánimo de que en un futuro, esto es una carrera de fondo, no sé en qué futuro, si lo veré como directora no, da igual, en un futuro con todas las áreas del Gobierno se sepan realizar sus programas presupuestarios con perspectiva de género, porque está claro que la transversalidad es importante, porque desde todas las áreas, todas, absolutamente todas, tienen una incidencia y un impacto más directo o menos directo en lo que es la igualdad y en lo que es la reproducción o la erradicación, dependiendo de las políticas que se tomen, de la violencia de género. Y los presupuestos y la partida presupuestaria y los programas son fundamentales. En esta línea de transversalidad, también trabajamos conjuntamente con la Dirección General de Trabajo. Estamos en la elaboración del proyecto ADELA, que es Atención a las Desigualdades en el Entorno Laboral, en un proyecto de colaboración para poder detectarnos, para que puedan comunicarnos aquellas desigualdades que vivan, que sufran, que no sean, evidentemente, no tengan que ir por otros cauces jurídicos, y poder poner desde la Dirección General de Trabajo y a través de la inspección poder subsanarla y poner remedio y atenderla. En esta misma línea de transversalidad estamos trabajando, tenemos creado el área de coeducación y trabajando conjuntamente con la Consejería desde el principio, desde el primer momento que llegó la Consejería de Educación, con la primera consejera, con María José Guerra,
estamos trabajando codo a codo con la consejería. Y en ese trabajar codo a codo hemos creado el área de coeducación y actualmente estamos generando materiales y dando formación a todas aquellas y aquellos agentes zonales que a su vez tienen bajo su responsabilidad pues zonas que albergan, que conforman una serie de centros para llegar a esos centros con la formación y con los materiales. Por supuesto, formación en igualdad, prevención de violencia de género, materiales que tratan la diversidad corporal, materiales que tratan todo el tema de la pornografía, de la trata con fines de explotación sexual y de la prostitución a la que lleva todo esto. En esta misma línea de transversalidad tenemos un proyecto Juno dirigido a formación a través de simulacros con los cuerpos y fuerzas de seguridad y lo hacemos de la mano, lo llevamos de la mano de la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Y da formación, hemos traído para dar esta formación también, aparte de jefes de unidades de aquí, a la compañera Sonia Vivas, que pues tiene una trayectoria de más de 14 años patrullando y en primera línea tratando y abordando los casos de violencia de género. Y se trata de, a través de estos simulacros, de situaciones reales que se van a encontrar patrullando y en la calle y en esa primera llamada, pues se trata de revisar, corregir incluso, ¿por qué no?, esas actitudes y esas maneras de abordar en ese primer momento las situaciones de violencia de género. También estamos en esa línea de transversalidad, tenemos un convenio con las universidades, con las dos universidades de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y estamos vamos a lanzar formación y investigación, 2 líneas de investigación de mutilación genital femenina y también de tratas con fines de explotación sexual para ver el panorama y la fotografía global que tenemos en nuestra comunidad autónoma para poder luego aplicar y así llevar a cabo políticas públicas para subsanar y para, pues para incidir en estas dos tipos de violencia de género que recoge nuestra propia ley canaria. Con los medios de comunicación, agentes de cambio, agentes socializadores que crean y generan opinión, sensibilizan y entran de una manera tan subliminal a veces, en muchas más ocasiones de las que nos gustaría. Pues con ellos también creemos que estamos trabajando, hemos firmado un acuerdo con Radio Televisión Canaria, porque siendo el ente público, creemos que lo público evidentemente tiene que dar ejemplo y tiene que ser quien vaya a la vanguardia y quien vaya por delante dando ejemplo al resto de la sociedad. También trabajamos una línea, más allá de la transversalidad, una línea de interseccionalidad. Y en esta línea, pues ya conocen, o si no, se las presento, hemos llevado a cabo las segundas jornadas, acabamos de terminar las jornadas internacionales contra la gordofobia y la violencia estética. Estamos firmando, voy un poquito más rápido porque no sé cuánto tiempo me queda, pero estamos firmando, elaborando un convenio de Consermi para tratar a mujeres con discapacidad, porque sabemos que muchas mujeres de las que, por las que son asesinadas, desde luego, y también las que están sufriendo violencia de género, las que denuncian, las que acuden y las que llegan a nuestra red, tienen discapacidad, y muchas mujeres quedan con discapacidad a raíz de haber vivido una situación de violencia de género, especialmente con discapacidad auditiva y visual, por razones obvias. Y en esta misma línea de interseccionalidad estamos empezando a trabajar en las primeras contactos y primeras reuniones con ACNUR para tratar también a las mujeres migrantes, máximo en una situación, en un momento que estamos viviendo, con las mujeres migrantes, que sabemos que la inmensa mayoría llegan aquí habiendo, digo la inmensa mayoría por no atreverme a decir la mayoría o todas, llegan aquí habiendo sufrido agresiones sexuales en la travesía. Mejoras que hemos llevado a cabo, y con esto voy acabando, mejoras, el refuerzo de la red, el trabajo, he de resaltar el trabajo
desde mi punto de vista, admirable por el esfuerzo que ha supuesto humano a raíz de la pandemia que hemos llevado a cabo con todos los cabildos. Siempre resalto la gran disposición de todos y cada uno de los cabildos a trabajar conjuntamente, poniendo por delante la vida y lo verdaderamente importante, que era la vida de mujeres, personas a su cargo y menores que estaban en una situación trágica de violencia de género en el confinamiento y en este momento de pandemia y de crisis económica. Y en estas mejoras, pues también hemos aumentado la sala de violencia de género del 112, porque evidentemente la necesidad apretaba y las llamadas iban en aumento. Estamos en llamadas hasta un 70% de las llamadas. Seguimos en ese nivel desde la pandemia. Son llamadas de emergencia donde la vida de las mujeres corre un peligro inminente. Siento ser tan realista, pero esta es la realidad y por eso es tan importante generar espacios como este y hablar y conocer también la realidad para ver qué tenemos que hacer, a qué nos tenemos que enfrentar. Y hemos aumentado también las subvenciones, las propias, y las ayudas al artículo directas a mujeres víctimas de violencia de género según el artículo 27 de la Ley de Violencia de Género estatal. Estamos duplicando ya las ayudas, hemos llegado ya al número de ayudas, al número de solicitudes que teníamos con las que cerramos el año pasado. Por lo tanto, promete que este año se vayan a duplicar. La situación requiere de todos nuestros esfuerzos, de toda nuestra formación, de toda nuestro esfuerzo a la hora de investigar, a la hora de formar, a la hora de informar, para conjuntamente, esto es una carrera de fondo, es una carrera en la que todas y cada una de las personas tenemos, y todas y cada una de las áreas de la sociedad y del Gobierno, por supuestísimo, tenemos responsabilidad, un cachito de responsabilidad en nuestras manos. Si esto dependiese solamente del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno, seguramente, 100% segura, que todas mis compañeras anteriores ya habrían acabado con este problema estructural. Evidentemente no es así, ojalá estuviera en nuestras manos. Esto es algo que nos compete a todo el mundo y creo que debemos ser conscientes del cachito que tenemos en nuestras manos, de nuestra responsabilidad y pues hacer algo con ese cachito. Gracias por el espacio, por la escucha. Y nada, y paso la palabra a... Sí, la pasaré. Vale. Gracias. Vamos a ver, ahora interviene doña Marian Franqué. Yo la conozco como Marian de siempre, una mujer que ha estado batallando por la igualdad desde que era jovencísima y ahora sigue atendiendo pues siempre a la gente que tiene, digamos, más problemas, siempre amparando y siempre desde su corazón tan grande, ¿no? Ella es consejera insular ahora del área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife y nos va a exponer su trabajo y su labor. Marian, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, voy a ponerme un cronómetro porque tengo la tendencia de pasarme del tiempo siempre. Entonces, por lo menos me voy a poner un aviso a ver si soy capaz de autodisciplinarme. Para que se te grabe bien. Vale. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, en primer lugar, siempre toca agradecer, ¿no? El agradecer que se hagan estas cosas, el agradecer que se cuente con una, el agradecer siempre. Pero en esta ocasión a mí me cuesta agradecerlo. Y voy a decir por qué me cuesta agradecerlo. Porque tendría que agradecer demasiadas cosas. Y hay demasiado poco tiempo, ¿no? Porque cuando recibes una invitación, pues siempre pues dice, oye, cuentan conmigo para estas cosas, ponen en valor lo que uno dice, pero cuando de quien recibe la invitación es de María Dolores Pelayo, pues una realmente se hincha y mucho. ¿Por qué no solo en materia de igualdad? Porque es cierto que tiene una trayectoria indiscutible en lucha por los derechos de las mujeres y en materia de igualdad, sino porque, como ella dice, me conoció muy jovencita, prácticamente yo creo que me conoció cuando nací, y es maestra de vida, de las que a mí me gusta decir que son maestras de vida, con aciertos y como errores en la vida, pero maestras de vida. La igualdad y el feminismo es una forma de entender la vida, es una forma de vivirla, es una forma de proyectarla y eso lo recibes de distintos ámbitos, de distintos frentes, ¿no? De todo lo que tiene que ver tu contexto vital. Y yo tuve la enorme suerte desde muy jovencita, tener
unas cuantas mujeres, no muchas, pero absolutamente trascendentales, que han sido maestras de vida para que pudiera interiorizar eso de lo que es vivir y vivir el feminismo. Así que las gracias van por esta jornada, pero gracias, María Dolores, por ser una de mis maestras de vida. Luego una lee un poquito de por dónde va esto, ¿no? Y dice, ¿igualdad efectiva para cuándo? Qué buena pregunta. Y qué difícil encontrar una respuesta certera y sobre todo corta. Y cuando digo corta es por contestar rápido y que se entienda y además que sea corta y que digas un espacio de tiempo corto, ¿no? Hay datos, desde Naciones Unidas a otros organismos internacionales estudian cuándo creen que al ritmo de la aplicación de las políticas de igualdad que estamos desarrollando podemos decir que vivimos en una sociedad con la igualdad efectiva. Y ya les digo que es muy decepcionante. Claro, cuando te dicen que después de 2 siglos todavía te queda uno más, pues hostia, ¿no? Si aceleramos un fisquito la cosa, porque claro, es que cuarta ola, ¿eh? No sé cuántas más tienen que venir para poder decir de forma contundente que hemos conseguido una igualdad efectiva. Desde luego complicado. Kika hablaba de cuestiones estructurales, pero las estructuras se cambian. Las hemos cambiado para otros temas. Lo hemos hecho y no en tanto tiempo. Quiero decir con esto que la determinación y la voluntad, y lo digo porque además las que estamos aquí o hemos tenido, tenemos responsabilidades, si no políticas, en el caso de la rectora, de la responsabilidad de un rectorado es tremenda, lo que nos jugamos ahí es tremendo. Tenemos que empezar a hacer de forma eficaz nuestros pactos. Primero, pactar con nosotras mismas, ¿no? Y esto lo aprendí yo creo que con 14 o 15 años, ¿no? Que me decían, hay 3 niveles de pacto. Primero, el pacto con una misma. El creértelo, el hacértelo tuyo y el demás interiorizar que sí, que voy a vivir con esto para hacerlo, para cambiarlo. El segundo y clave, el pacto entre nosotras, que tiene altibajos, que hay momentos que en el pacto entre nosotras funciona y otras veces que no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todos y que seamos homogéneas y que no discrepemos, porque si hay algo que tiene el feminismo es que el debate nos ha hecho millonarias intelectualmente. El debate ha hecho que nos enriquezcamos muchísimo. El discrepar con las otras en lo que creemos que debe ser o no debe ser, te hace tener la materia gris en pleno funcionamiento siempre. Y mira que somos guerrilleras en esto de la intelectualidad, ¿no? Porque el feminismo es esa lucha constante desde el pacifismo, pero sobre todo desde la intelectualidad, del buscar soluciones a los distintos obstáculos que nos vamos encontrando. Y eso es clave, ¿no? Por lo tanto, el pacto entre nosotras, en lo fundamental, tenemos que estar de acuerdo y empujando. Y eso significa establecer estrategias. Estrategias. En un mundo, además, donde ahora mismo las nuevas tecnologías son claves. Las redes sociales, la comunicación. Un mundo cambiante, absolutamente estresante en muchos casos, pero que también nos da un montón de oportunidades. Y yo creo que nosotras somos expertas en saber aprovechar de las dificultades las oportunidades. Por eso este momento es clave. El momento de crisis socioeconómica en el que estamos, en el que nos vemos ahora todos inmersas, ¿no? Yo le decía el otro día, estaba la rectora en la presentación del Tenerife Violeta, que es una estrategia del Cabildo de Tenerife, y yo decía en ese momento, vamos a ser muy tontos, vamos a ser muy tontas, si no somos capaces de aprovechar la oportunidad que tenemos ahora mismo delante de nuestras narices, con los cambios y las transformaciones que nos están pidiendo, que están ahí si realmente queremos que esta sociedad avance. Y una línea estratégica clave para el cambio y la transformación social en todos los niveles, porque esto tiene que ver con derechos humanos, pero tiene que ver con economía, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con todo, con todo. Si desaprovechamos esta oportunidad porque no somos capaces de pactar entre nosotras, somos muy tontas. Seremos muy tontas. Así que aquí nos ponemos las pilas. Y el tercer pacto es el pacto con el resto. Con el resto, entre nosotras las feministas, pero luego entre aquellos hombres y mujeres que se van apuntando al carro. En una situación donde
Estamos viendo, y lo comentaba la vicepresidenta del Gobierno cuando entraba, ¿no? La estaba escuchando. Por cierto, he llegado tarde, perdón. Ha habido una confusión con la agenda y me he liado y estaba haciendo tiempo, te diré. O sea, no tengo excusa. Pero vamos, que cuando entraba, escuchaba, y el auge de la derecha, los retrocesos, los mensajes que niegan la violencia de género, es decir, niegan los derechos de las mujeres, sé que nos complican las cosas, pero repito, nosotras somos expertas en superar las dificultades y en aprovechar las oportunidades, y ahora estamos en un momento claro de oportunidad. Yo empecé en esto de la igualdad, pues eso, pues yo creo que con 16 años, si no recuerdo mal, en Mujeres Jóvenes, una asociación que se llamaba Mujeres Jóvenes, y básicamente era porque venía de una asociación de estudiantes donde no había perspectiva de género y donde todo el mundo, después de no sé cuántos años de esa asociación de estudiantes, me pasó una cosa muy curiosa. Yo nunca presidí la asociación de estudiantes, en una asociación de estudiantes canaria, y nunca la presidí. Pero, sin embargo, en los años que estuve, tiempo después, todo el mundo tenía la conciencia o el concepto o en su imaginario de que yo había sido la presidenta de esa asociación, porque al final era la que estaba, la que se le ocurraba, la que subía, la que bajaba, pedía las reuniones, estaba en todas partes y tal, y no sé qué, hacía así de jiribilla para todas partes, ¿no? Y había ese concepto, esa percepción de que presidía una asociación que nunca presidí, nunca. Siempre la presidieron varones, siempre. Y ninguno ha pasado, bueno, alguno un poquito más, pero digamos en el recuerdo colectivo de esa historia. O sea, yo todavía sigo yendo a algún instituto y hay gente que te dice, tú eres aquella en esta asociación, y existe ese recuerdo de que estuviste ahí a pesar de la cantidad de años que han pasado, porque estoy hablando cuando tenía 16, voy a cumplir 50, ya son años, ¿no? Y sin embargo te piensas y dices, de los que estuvieron cuando yo estuve y realmente eran los presidentes, ¿quiénes estuvieron? ¿Cómo se llamaban? ¿Dónde estaban? ¿No? En ese momento ya éramos conscientes de que algo raro estaba pasando, y en ese momento decidí que había que hacer algo. Así que constituimos una asociación que te ha llevado ahora a tener una responsabilidad institucional posiblemente de las más relevantes que he tenido en el sentido de lo que mueve, de lo que tiene, de lo que supone, de lo que significa para otras mujeres. Y yo, que sé que ya el tiempo me lo estoy comiendo, quiero decir que la igualdad será efectiva cuando concurran muchos factores, porque tienen que concurrir muchos factores y muchos cambios estructurales. Pero pasará cuando de esas alianzas que hablaba en el principio, las que tenemos responsabilidades, tengamos claro que no vamos a avanzar si no nos aliamos. El Instituto Canario de Igualdad no tiene nada que hacer si no tiene los cabildos, si no tiene los ayuntamientos, si no tiene el tercer sector, si no tenemos a las universidades, si no tenemos a todo el mundo. Mientras nosotras no seamos conscientes de que no vamos a obtener la igualdad efectiva, mientras no seamos capaces de firmar esa alianza, o la igualdad efectiva, resulta que Naciones Unidas va a tener razón y nos queda todavía un siglo por delante y ya veremos. Muy bien. Bien, pasamos ahora a la coral de Voces por la Igualdad. Quisiera que los servicios técnicos reprodujeran. Sí. Un afectuoso saludo desde Lanzarote al Consejo Social de la Universidad de La Laguna, el órgano de participación de la sociedad en la universidad. Reciba mi felicitación por la acertada iniciativa de celebrar este encuentro con la igualdad, que pone de manifiesto dos cosas. Lo primero es que hemos avanzado en la equiparación de toda la ciudadanía en derechos y obligaciones. Y lo segundo es que tenemos que reconocer que queda mucho camino por andar hasta alcanzar una igualdad plena, una igualdad real. Así que no seamos conformistas y sigamos esforzándonos en trasladar la igualdad del papel a la realidad. Soy Carmen Serrano, magistrada, y quería decirles que el derecho de igualdad es un derecho fundamental muy importante, incluso el más importante de todos, puesto que sin igualdad no hay buena convivencia. Debemos respetarlo todos.
Desde la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria trabajamos para alcanzar una igualdad real. Creemos firmemente que la igualdad tiene que ser uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyan los valores de la juventud canaria, y por eso ponemos nuestro granito de arena desde actos simbólicos como puede ser la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde intentamos darle el lugar que le corresponde a todas esas mujeres que han sido un referente y que la historia ha intentado invisibilizar, hasta la apuesta por la formación y la inserción laboral de la mujer en aquellas profesiones que están claramente masculinizadas. Creemos que ya es hora de acabar con los estereotipos y los falsos clichés, y que esto es un trabajo que no les corresponde solo a las mujeres, ni a las administraciones, ni a las universidades, sino que es un trabajo de todos y de todas en el que tenemos que ir de la mano, porque lo que está claro es que si no nos apoyamos, caemos. Soy Susana Machín y soy consejera de Educación del Cabildo Insular de La Palma. Creo y defiendo la igualdad porque cuando la consigamos, eso significará que habremos logrado los mismos derechos. Hola, soy Carmen Blanca Oribe Rodríguez, soy procuradora de los tribunales y yo tengo que decir que nunca jamás me he sentido discriminada, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en ningún sitio, pero hay otras mujeres que sí. Por lo tanto, debemos ayudar a que haya una igualdad entre hombres y mujeres y que ninguna mujer se sienta discriminada por serlo. La igualdad no solo es cuestión de género, es cuestión de diversidad e inclusión en todos los aspectos, como por ejemplo, igualdad en materia de capacidad para personas con discapacidad, altas capacidades o trastornos como el TDAH. Igualdad generacional en empleo o proyectos para personas jóvenes o personas mayores. Igualdad independientemente de tu religión o lugar de procedencia, inclusión y respeto de otras culturas. Mi nombre es Carlos Alberto, soy director de Estrategia en Caja 7 y nos sumamos al Manifiesto por la Igualdad del Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Soy Ana Carballo Pitti, abogada del Colegio de Santa Cruz de Tenerife y por supuesto apoyo la promoción de condiciones para conseguir la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y mujeres de forma efectiva y real. Hola, soy María Inés Cobo, soy doctora en Derecho y doctora en Derecho Canónico. Soy abogada y profesora en la Universidad de La Laguna. Llevo muchos años practicando y enseñando la igualdad efectiva. Yo soy optimista y pienso que mis alumnos la van a conseguir. Soy la abogada Yurbi Gómez y yo estoy por la igualdad. Queda un largo camino por recorrer en España y fuera de España por la igualdad. Mi nombre es Teresa García, soy colegiada del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y con respecto a la igualdad es un reto que tenemos que seguir luchando. Soy Esther Medina Castilla, abogada, y considero necesario que mujeres y hombres vayamos de la mano en el largo camino que queda por recorrer para alcanzar la igualdad real. Soy Natalia Morales, abogada especializada en violencia de género e igualdad. Les animo a que trabajemos en equipo de manera transversal y con perspectiva de género. Conseguiríamos con ello acercarnos a una igualdad real y efectiva conforme a lo que establece el artículo 9.2 de nuestra Constitución española. Hola, soy José Miguel Rodríguez, gerente de atención primaria de Tenerife. En estos tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir, es importante seguir luchando por los derechos de igualdad. Es decir, cualquier persona desde que nace debe tener los mismos derechos independientemente de su raza, de su sexo o de su religión. Para ello, cualquier pequeño gesto de nosotros cuenta. Hola, soy Clara Gironés, madre de 2 niños y una niña y médica. Para mí la igualdad supone tener visibilidad de nuestros éxitos, las mismas oportunidades, tener además posibilidad de acceder a puestos de dirección y por lo tanto de decisión y tener unos cuidados compartidos, sin los cuales la igualdad real nunca será posible. Soy Carmen Kiki, abogada.
derecho, no hay libertad sin ella. Ha habido mucho. Hola, soy Daniel, funcionario del Gobierno de Canarias, y vengo a decir que, como bien dice nuestra Constitución, todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y así debe ser. Hola, soy Elena, soy magistrada. La igualdad de todos debe ser una realidad vivida. Me llamo Antonio Márquez y soy guardia civil. Y me preguntan que qué es para mí la igualdad. Pues la igualdad es que la suma efectiva de todos los derechos de cualquier ciudadano, sea hombre o mujer, sea exactamente igual a la de cualquier otro, en todo momento, lugar o circunstancia. Y mi misión es precisamente asegurar que esa relación se cumpla. Soy Juan Manuel García, más conocido como NEL, el director técnico del Comité Técnico de Árbitros de Fútbol Sala. La igualdad de género ha de ser una realidad viva, en la cual debemos ir todos juntos en este cometido. Soy Raquel Asirón, doctora en periodismo, periodista y directora de comunicación de Salud Mental Atelsam. Como sociedad, no podemos seguir permitiendo que existan mujeres invisibilizadas. Avanzaremos cuando todas seamos escuchadas. La igualdad de género solo llegará aquel día en que tengamos que hablar solo de equidad, solidaridad y que la palabra igualdad no vaya acompañada de la palabra género. Y solo ese día será cuando realmente haya terminado el problema. La misma dignidad, los mismos derechos y deberes, máxima libertad, máxima responsabilidad. Yo soy igual, ¿y tú? Los dos caballeros que intervinieron últimos fueron Juan Carlos Pau, director de FEMETE, y Manuel Ángel Galván, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Y bien, yo creo que ha sido un ejercicio de coral que nos llena el corazón de alegría, no estamos solos. Creo que hemos avanzado muchísimo en el apoyo general de las mujeres y de los hombres. Y bien, ahora vamos a llamar a doña María José Guerra Palmero para que intervenga. Antes yo querría... Va a venir. ¿Alguien le dejará el sitio a...? Sí, gracias. Porque nos falta ver nada más. Y nada más. Sí. No, tú no. Y con uno que... Y María José, sí. Y entonces sí querría... No me resisto a pronunciarme y dejar pasar la ocasión de denunciar la vergüenza que tuvo que sufrir la presidenta del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, producida por su compañero, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ¿no? Y sobre todo el turco, que tenía que meter la pata como la ha metido, ¿no? Que quiere presumir de país civilizado y que quiere entrar en Europa. Menos mal que se ha descubierto, ¿no? Para ponerle freno, las mujeres le vamos a poner freno a la entrada mientras esté gobernado por un impresentable como el señor que se atrevió a despreciar a todas las mujeres, porque yo cuando vi el acto de negarle el asiento que le correspondía, me sentí indignada y creo como yo, todas las europeas, de que se desprecia a una autoridad por el hecho de ser mujer, ¿no? Así que aquí quiero hacer constar mi repulsa y mi crítica por el papel desempeñado, tanto por uno como por el otro, y nuestra solidaridad. A mí sí me gustaría trasladarle la solidaridad de este encuentro a doña Úrsula, para que sepa que no está sola y que vamos a responder a cualquier atentado a la dignidad de la persona o del cargo por el hecho de ser mujer. Vale, tengo que dar aquí la palabra. Gracias. Que no podía dejar pasar esta ocasión para hacerlo constar y además trasladarle desde aquí, le trasladaremos nuestra opinión y nuestro apoyo y nuestra repulsa a quien corresponde, ¿no?
Vamos ahora a darle la palabra a doña María José Guerra Palmero, catedrática de Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna, es consejera de Educación del Gobierno de Canarias, y luego pasaremos a la intervención online de la que fue ministra de Sanidad, doña Leire Pajín Ireola, ¿no? Para luego pasar, por último, a la lectura del manifiesto que tenemos aquí para dar lectura y dar conocimiento, y es un documento al que vamos a buscar apoyo, porque tal como han expresado las compañeras que nos han precedido en el uso de la palabra, estamos en una oportunidad única que no podemos desaprovechar. Van cambiando las cosas y nosotros nos tenemos que colgar de los cambios para poder dirigir los cambios junto con el hombre. Bien, doña María José, tienes la palabra. De acuerdo. Buenas tardes, es un enorme placer estar aquí. Muchísimas gracias por contar conmigo y por impulsar pues ese manifiesto Otro mundo es posible y necesario, que va a ser la culminación de esta jornada. Se ha hablado ya aquí de igualdad efectiva, de la impaciencia que nos inunda frente a esas previsiones que hablan todavía de siglos, ¿no?, de muchísimo tiempo para lograr esa igualdad efectiva. La igualdad entre hombres y mujeres está además contextualizada en referencia a otros sentidos de la igualdad. Está demostrado empíricamente que las sociedades más igualitarias también, en lo que se refiere a renta, a ingresos, a clase social, son las que más cultivan el bienestar. Es decir, cuestiones que nos pueden parecer lejanas, como la salud mental, tienen que ver con las cotas y los logros de la igualdad social. Así que es fundamental que también relacionemos la igualdad con el bienestar, con la protección de derechos, con la posibilidad de acceder a la libertad, ese término tan pervertido últimamente, identificado con el hacer prácticamente lo que a uno le dé la gana. No es posible hablar de un esquema de libertades sin hablar precisamente de un basamento de igualdad de recursos, de equidad, de igualdad de oportunidades y, por lo tanto, realizar el propio proyecto de vida. Eso es la autonomía, ese es el sentido más noble de la igualdad, de la libertad, requiere de unas condiciones de igualdad. Y, por supuesto, que sin la igualdad tampoco puede haber justicia, que es el otro gran concepto que hoy además estamos enfrentados a plantearlo en diversas escalas, desde lo local, lo autonómico, lo nacional, lo europeo, pero también lo global. Y sobre todo estando en el contexto de una crisis migratoria tan aguda y, como preveemos, estructural y permanente, porque las desigualdades geopolíticas, las desigualdades entre países son también un dato importantísimo a tener en cuenta. Como ya se ha hablado de igualdad y de nuestra impaciencia, yo me voy a centrar en esta cuestión del cuándo, ¿no?, de para cuándo. Y eso significa hablar de este siglo XXI, significa hablar de que iniciamos una tercera década con un impacto enorme que todavía no podemos evaluar relativo a lo que va a ser la pospandemia, ¿no? Esperemos que haya efectivamente esa superación de esta crisis sanitaria que hoy mismo está azotando a países, ¿no?, por poner el caso de la India, de una forma verdaderamente brutal y planteando también cuestiones de justicia y de igualdad global, por ejemplo, la distribución de las vacunas. Y este siglo, bueno, pues también asistió en el final de su primera década a una gran crisis económica, ya se habla de la gran recesión, y las soluciones o falsas soluciones pues pasaron por incrementar la precariedad, la vulnerabilidad y por precisamente marginar los planteamientos igualitaristas y los planteamientos de justicia social de las políticas públicas y de las políticas económicas.
Creo que esa es una lección para aprender y, bueno, hasta el recientemente elegido presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, parece ir en el sentido del fortalecimiento de lo público, porque ante las grandes emergencias y retos que nos está planteando ya este siglo XXI, cuando es muy relevante, y las políticas de igualdad tendrán que tener en cuenta pues, factores como el cambio climático, porque el cambio climático puede significar, si no hay políticas públicas igualitaristas, de justicia, de transiciones, por ejemplo, energéticas justas, pues puede significar, y ya hay hasta una rama que se llama así, la colapsología, ¿no? Puede significar colapso, es decir, para tener igualdad en el futuro necesitamos tener futuro, necesitamos tener planeta, y en este sentido, una de las corrientes más potentes del feminismo es el ecofeminismo, que lleva décadas también practicando el arte de proponer utopías posibles y concretas que tienen que ver pues, con el reparto de los cuidados. Se decía aquí en el vídeo, ¿no? No puede haber igualdad sin reparto de los cuidados, y también de una sensibilidad muy especial hacia el cuidado de la naturaleza, nuestra relación con los animales y el cambiar muchísimas de las pautas de un sistema económico que realmente se ha construido sobre la presunción de que los recursos son infinitos y de que el crecimiento también tiene que ser ilimitado. Yo hoy comentaba con un colega que la mano invisible de Adam Smith, la mano del mercado, pues difícilmente puede lidiar con el cambio climático, que los vicios privados, entre ellos la codicia, ¿no? Que ha sido uno de los motores del capitalismo, pues difícilmente puede enfrentar la realidad de una emergencia sanitaria. Bueno, pues que mitos como que la copa de champán de la abundancia ¿no? se derrama y llega a generar prosperidad, pues ya tampoco funcionan, y que incluso ese mito de los emprendedores de Silicon Valley, pues hay muchas personas y muchas mujeres que han trabajado ahí precisamente para intentar también cuestionar los sesgos de género de las nuevas tecnologías. Y bueno, pues el relato que nos están brindando no es nada halagador ni halagüeño, y tampoco va en la dirección de la igualdad. Es decir, hace falta actualizar esta crítica en este contexto, porque los retos a los que nos enfrentamos no son a los que se han enfrentado las generaciones anteriores. Por eso, poner sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad por el futuro, responsabilidad de la política, responsabilidad de la universidad, de la ciencia, de los dirigentes también económicos, porque nos han cambiado el contexto, y tomar nota bien de ese cambio de contexto es fundamental. Por supuesto que otro de los ejes, junto con el cambio climático, es la disrupción tecnológica. Se ha hablado aquí de las redes. Es muy curioso ver qué papel tuvieron, por ejemplo, las redes en movimientos sociales como las primaveras árabes, el 15M, Occupy Wall Street, y cómo en 10 años ha habido un rendimiento y un aprovechamiento de esos mecanismos pues, al servicio de los bulos, de la desinformación, etcétera, etcétera. No solo es que la tecnología y los algoritmos y la inteligencia artificial aprenda también con sesgos, que es una de las cuestiones que se está trabajando más, intentar limar esos sesgos y evitar estereotipos, sino que también think tank y grupos de presión se han posicionado en las redes sociales, que no nos olvidemos que pertenecen a empresas privadas, para también generar burbujas de opinión, polarización,
esto que algunos llaman la pandemia digital, en el sentido también de erosionar valores claves como son pues, los datos correctos, la información y pues, dar tanto pábulo a teorías de la conspiración y a burdas mentiras. Así que este último asunto lo enfatizo porque aquí también nos estamos jugando las bases del sistema democrático. Un sistema democrático sin la posibilidad de concurrir y opinar a partir de datos ciertos, poniendo coto a la mentira y a la manipulación, no puede funcionar. Entonces, en este contexto que también hemos vivido, sobre todo en la última década, de erosión de los sistemas democráticos, el mandato de Trump o de Bolsonaro o de tantos también dirigentes europeos, pues nos plantea un reto también fundamental porque efectivamente parece algo más que un obstáculo a la consecución de la igualdad, es algo que puede herirla de muerte. Entonces, la defensa de la democracia está vinculada en este sentido a la defensa de la igualdad, pero también a conservar y poder delimitar unas restricciones básicas para que la esfera pública siga funcionando y siga funcionando con insumos, muchos de ellos traídos de las ciencias, no solo de las ciencias naturales o de la tecnología, sino también de las ciencias sociales y de las humanidades, para precisamente reforzar ese debate. Hoy por hoy casi parece imposible opinar sin ser estereotipado, sin ser marcado, y hay un retroceso claro de la calidad de la deliberación pública. Así que, por resumir y por ser muy sintética, la igualdad entre hombres y mujeres está en el marco de políticas igualitaristas que al final son las políticas que pueden aspirar a la justicia, una justicia que no se puede restringir al barrio, al país, a Europa, tienen que ser necesariamente políticas mundiales, políticas globales, y esa igualdad efectiva para cuándo tiene que tomarse muy en serio el confrontar con credenciales los enormes retos derivados del cambio climático y de múltiples transiciones que harán cambiar nuestra forma de vida y que ya lo están haciendo. Por ejemplo, la transición energética, lidiar con esos desafíos planteados por la digitalización masiva y sobre todo por ese control privado de los foros de debate público, donde no hay unas reglas de transparencia y de equipolencia, de igualdad básicas. Y finalmente todo esto pues desemboca en ese fenómeno que observan los politólogos de erosión de los sistemas democráticos, que no nos podemos permitir esa erosión si queremos efectivamente la igualdad efectiva y cuanto antes mejor. Habría muchísimo más que decir, quizás solo sumar que las soluciones dadas a la anterior crisis, a la gran crisis propiciada por el sector financiero, las hipotecas subprime, y a cómo se convirtió en Europa en una crisis de deuda pública, ese austericidio, esas políticas de recortes no han funcionado, han precarizado la vida de las generaciones más jóvenes, han dejado también al borde de la exclusión social a grandes sectores de nuestra sociedad y hay que avanzar en políticas de igualdad respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, pero también en políticas de igualdad para toda la sociedad e incluso desde un punto de vista global y mundial.
Y bueno, con esto, ¿no?, he intentado ser lo más sintética posible y lo dejo aquí. Que sé cuándo, sea cuanto antes. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a pasar a la intervención de Leire Pajín y a continuación estoy llamando, mientras está interviniendo online la exministra de Sanidad, voy a llamar a las firmantes del manifiesto para poder aquí empezar su lectura, que era lo que teníamos previsto. Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Déjenme que empiece pidiendo disculpas por no poder estar allí presencialmente. Nada me hubiera gustado que estar en ese maravilloso lugar acompañándoles en esta sesión de encuentros con el futuro, esa mirada hacia el futuro tan necesaria para poder actuar en el presente. Y quiero agradecer al Consejo Social de la Universidad de La Laguna y especialmente a mi buena amiga María Dolores Pelayo por esta gran iniciativa. Creo que en estos tiempos de volatilidad tan efímeros es muy difícil encontrar espacios como este para adelantarse y anticiparse al futuro y, como decía, tomar decisiones en el presente. Y nada es más importante, porque muchas de las decisiones que hoy podemos tomar van, sin lugar a dudas, a tener consecuencias en nuestros hijos y nuestras hijas y en el país que les vamos a dejar. Por eso es tan importante este debate que habéis tenido por la mañana sobre el necesario compromiso de las empresas en un nuevo contrato social con su entorno, con su país, esa gran alianza público-privada que necesitamos para cumplir con la Cumbre del Clima, con la Agenda 2030 y con la transición justa y necesaria hacia una sociedad más descarbonizada, pero también más inclusiva. Necesitamos a lo mejor de la academia, necesitamos a lo mejor del sector privado y, por supuesto, el liderazgo y la regulación de lo público, trabajando juntos en la misma dirección con esa misma misión. Y esta tarde vamos a abordar uno de estos temas en los que llevo dedicándome toda mi vida, que tiene que ver con la igualdad de género. La pandemia nos ha dejado muchas lecciones aprendidas y también ha tenido un impacto muy virulento en la sociedad, especialmente, como siempre, aumentando la desigualdad, porque ha impactado especialmente en los sectores más vulnerables. Es verdad que el virus no entiende de fronteras, pero es verdad que el virus impacta doblemente en aquellos sectores más desfavorecidos, aquellos y aquellas que tienen menos posibilidades de cumplir con las medidas si viven en una casa pequeña o cuyos hijos no pueden seguir o no han podido seguir durante un tiempo el proceso escolar, el currículo escolar, teniendo en cuenta que no tenían acceso a Internet o un teléfono móvil disponible. Y de todos esos colectivos vulnerables, como ocurre tantas veces, las mujeres hemos sido doblemente impactadas por este virus. Y lo hemos sido especialmente porque las mujeres estamos en primera línea de respuesta a la COVID-19. Y lo estamos porque formamos parte del mundo del cuidado. Somos el 70% de los trabajadores y trabajadoras del mundo de la salud, especialmente de aquellas que están en primera línea. Lo somos también del mundo del cuidado, de las personas que se encargan de los mayores, de los hijos enfermos o con algún tipo de discapacidad. Y por tanto somos quienes hemos tenido que estar al pie de cañón en una pandemia que nos ha golpeado, especialmente por ese rol de cuidadoras que todavía la sociedad ejecutamos y también por ese rol de primera línea. Y también la pandemia ha dejado claro que las mujeres somos mucho más vulnerables en el mercado laboral, seguimos teniendo empleos más precarios, sueldos inferiores y la pandemia de nuevo ha puesto de manifiesto que esa precariedad que ha aumentado como consecuencia de las medidas restrictivas y de los confinamientos han golpeado especialmente a las mujeres. Por eso es tan importante que la respuesta a esta pandemia tenga en cuenta la voz de las mujeres e incorporemos a las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Nuestra mirada y nuestras perspectivas son importantes para salir de la misma, pero también es importante que sigamos introduciendo los indicadores de género para conocer con detalle y con rigor cómo impactan este tipo de pandemias, este tipo de crisis en la igualdad de género. Solo así podremos obtener información veraz y podremos responder a los retos que nos ha tocado vivir. Así que, sin más, os mando un saludo con la esperanza y la confianza de que nos podamos encontrar pronto juntas, ¿por qué no?, allí en ese lugar tan maravilloso. Un abrazo. Bien, muy bien. Vamos a ver. Bien.
Pasamos a la lectura del manifiesto. Las invito a que bajen. Nos pongamos ahí que tenemos el micrófono preparado. Iniciamos la tercera década del siglo XXI con la esperanza puesta en la salida de la crisis sanitaria global provocada por la pandemia del COVID-19 y siendo conscientes de los enormes desafíos que nos plantea el tener que afrontar sin dilación las consecuencias en todos los órdenes del cambio climático. Tras la gran recesión que surgió de la crisis financiera de 2008, y la apuesta por falsas soluciones que descartaban la justicia redistributiva y que expandieron la precariedad laboral y la vulnerabilidad social, queremos hacernos oír para señalar la necesidad de un cambio de rumbo que permita a las generaciones más jóvenes aspirar a vidas plenas y dignas, en un contexto que requiere de nuevas políticas que combatan las desigualdades y hagan avanzar los derechos humanos. Cuando los representantes del pueblo francés en 1789 aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, lo hicieron desde la convicción de que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y de que la ley debía reconocerles garantías de esos mismos derechos. Esa declaración estaba destinada a los hombres. Fue Olympe de Gouges, inspirándose en esa declaración y antes de morir acusada de traición, la que elaboró la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, para defender en favor de las mujeres esos mismos derechos que había declarado la Asamblea Nacional para los hombres. Fue la de Olympe de Gouges una proclama en favor de las reivindicaciones feministas y un alegato en favor de la universalización de los derechos humanos, y lo pagó con su vida. Habremos de reconocer su tesón a esas antepasadas y a la democracia que acogió en sus textos constitucionales los derechos fundamentales de la persona a la dignidad, a la no discriminación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de la persona mujer y a disfrutar de derechos iguales en todas las facetas de la vida. El derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la cultura, a la libertad de expresión, a la participación en política, a la libertad sexual, al descanso y al ocio. Estamos entrando en una nueva época, protagonizada por los avances en la ciencia y en la tecnología, con la inteligencia artificial como vector de grandes transformaciones, derribando fronteras. Entramos en una sociedad global en la que el conocimiento se esparce rápidamente, de manera que, a la par que se difunden los nuevos descubrimientos científicos, se están universalizando en todo el planeta las reivindicaciones feministas del mundo democrático, incluso en países no democráticos. Ese fenómeno de globalización, de demandas igualitarias de las mujeres, de reivindicación de la plenitud de derechos para la persona humana, mujer, pretenden minimizarlo o reprimirlo ciertos sectores a los que no les interesa la igualdad o la competencia, eludiendo las responsabilidades de esos
comportamientos. Pero las transformaciones están ahí, están siendo cada vez más evidentes y vienen para quedarse. Las mujeres queremos conducir esas transformaciones, dominar esas invenciones y sentar con los hombres las bases de otro modo de vida en el mundo, un modelo y un mundo inclusivo, respetuoso con todos los seres vivientes. El Foro Económico Mundial de Davos, ya en 2017, hizo una predicción. Hace falta un siglo para alcanzar la igualdad real entre hombre y mujer. ¿Estamos resignadas a aceptar esa lenta progresión? Decimos no, porque podemos y debemos, al amparo de las transformaciones que en las relaciones humanas y en el orden económico y científico se vienen produciendo, luchar por un mundo en el que las mujeres, todas las mujeres, puedan tomar libremente sus decisiones, que impere el respeto entre los sexos y que se adopten contra la violencia sobre las mujeres como delitos de lesa humanidad todas las medidas que admita el Estado de Derecho. Piénsese, solo en términos económicos somos el 51,4% de la población en edad de trabajar, pero aportamos el 41,5% del Producto Interior Bruto. Alcanzar la igualdad laboral supondría 3,2 millones más de empleos femeninos. En educación, las distancias aumentan por la menor presencia en carreras técnicas y la conciliación entre la vida familiar y laboral sigue siendo uno de los aspectos que más frenan la progresión profesional y económica de la mujer. Continuar así supone una pérdida de riqueza para el país, de manera que la paridad no es solo un problema de justicia. De ahí que apoyemos la Agenda Global 2030 y, en concreto, la ODS 5. Es claro que defender los logros obtenidos hasta ahora no es suficiente. Es necesario defender los principios de una nueva gobernanza como fundamento y base para sostener el mundo en un nuevo ideal, y esa debe ser la meta de todos y todas. Es ahora la ocasión. Nos corresponde reafirmar el derecho como fuente de toda legitimidad, un derecho a la igualdad para todos los seres humanos. Ese es el motivo por el que estamos tratando en este manifiesto la lucha por la igualdad de otro modo. Ser ciudadana en plenitud significa no ser tratada como una segunda clase o sexo, que diría Simone de Beauvoir. Ya hemos profundizado lo suficiente en nuestra condición como para consentir que tengamos que aguardar un siglo más a fin de ejercer en plenitud nuestra condición de persona humana. Deberemos enfrentarnos a la lucha de poder que ha venido rigiendo en el mundo por quienes no concebían la existencia de la mujer como persona en igualdad con el hombre y, por tanto, exigir el que se asuma por el hombre y por esos países esa condición y esa realidad. Debemos, además, defender una actitud moral, ética, sobre el valor de la vida de todos los seres vivientes. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y que fue ratificado por España en 1977, establece en su artículo 14 que el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. ¿Qué más se puede decir en derecho? ¿De qué manera podemos asegurar nuestros derechos? Creemos necesario dotar a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, de una nueva sección que sancione las desigualdades por razón de sexo frente a aquellos gobiernos infractores y un Código Penal Internacional que determine esos delitos y sus penas.
Por otro lado, las convenciones, las declaraciones de derechos solo reconocen a los seres humanos como titulares de derechos y de obligaciones. Es en ese marco dual en donde a la persona humana le corresponde asumir una serie de obligaciones en favor de otros seres vivientes, como responsable de cuidar, amparar, proteger a los demás seres vivientes del planeta, árboles, plantas, peces, aves, toda clase de especies. Nos corresponde a los seres humanos la responsabilidad y la obligación de velar por esos seres vivientes y su conservación para las generaciones futuras. De manera que debemos luchar por la conservación de nuestro mundo y de las especies que lo pueblan, como legado para las generaciones futuras. Por eso suscribimos y nos adherimos a la Declaración de Cambridge de 2012 sobre protección de los animales. Por lo que, considerando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217A3 de 10 del 12 del 48, afirmamos que los demás derechos habrán de ser desarrollo o corolario de esta declaración. Por lo tanto, exigimos su cumplimiento. Considerando que el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que los Estados han de respetar las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, un deber que vincula al derecho español, así como el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía de 13 de noviembre de 1987. A ello habrá de añadirse las normas de protección de la naturaleza que demanda el cambio climático. Por lo tanto, exigimos su cumplimiento y desarrollo normativo. Considerando el interés de las generaciones futuras y de todos los seres vivientes, como lo hiciera el Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y de los Derechos Humanos de la Universidad de La Laguna, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, de 26 de febrero de 1994, cuyo texto íntegro suscribimos y abogamos por su cumplimiento. Considerando que la vida humana digna de ser vivida sobre el planeta Tierra es la que reconoce a todos los seres humanos las mismas condiciones para el libre desarrollo de su personalidad y que constituye un grave atentado a la dignidad de la persona cualquier privación o lesión de derechos por razón de sexo, raza o condición, por lo que todas las naciones y pueblos tienen el deber de respetar y hacer respetar esos derechos, so pena de incurrir en responsabilidad y recibir sanción penal, comercial, veto o rechazo. En consecuencia, exigimos se regulen y persigan como delito de lesa humanidad la ablación o mutilación genital femenina, la violencia de género y la trata de mujeres. Considerando que para la efectividad de estos derechos es necesario que la Corte Penal Internacional de La Haya amplíe sus competencias y constituya en su seno una sección especializada con base en un Código Penal internacional, persiga y sancione la discriminación, el maltrato, la violencia, las penas degradantes por razón de sexo, restaure el orden natural de las cosas y cumpla con las declaraciones universales adoptadas y las que deberán adoptarse para regular las innovaciones tecnológicas y las nuevas obligaciones y responsabilidades de los seres humanos para con el resto de los seres vivientes que pueblan el planeta Tierra. Una nueva legalidad para la restauración e implantación de un nuevo orden legal mundial
que uno, por suponer un ataque a la naturaleza y a los animales que la pueblan, incluya la declaración de que la naturaleza y los seres vivientes constituyen bienes jurídicos a proteger en sí mismos, exigimos su protección a los gobiernos mediante la articulación de medidas y adopción de las leyes protectoras adecuadas. Esta reivindicación es expresión de la cosmovisión feminista del mundo y las relaciones entre todos los seres vivos que pueblan el planeta, pacífica, tolerante, solidaria, inclusiva, dirigida a la concordia y a otras formas de gobernanza. 2. Ante el desarrollo de las nuevas tecnologías y su novedosa regulación legal, y ante la necesidad de salvaguardar las conquistas sociales, tales como el derecho de acceso a Internet, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, etc., propondremos cuantas modificaciones sean precisas para que las nuevas leyes derivadas de los avances tecnológicos no generen nuevas discriminaciones o amparen el sexismo digital, el ciberacoso, el troleo, la ciberviolencia, etc. 3. Ante la multiplicación de los fenómenos migratorios en todo el mundo que hacen necesaria una respuesta democrática y tolerante, poniendo en valor la solidaridad, la pluralidad y el respeto a la diferencia, apoyaremos el derecho a no ser pobre, que todos los seres humanos cuenten con los derechos a una subsistencia digna, exigiendo a los gobiernos del mundo que combatan la desventaja social. Hacemos un llamamiento a los movimientos sociales, ecologistas, instituciones públicas, privadas, de todo el mundo, para que se sumen a este manifiesto en la búsqueda de los mayores apoyos que hagan posible la toma en consideración de nuestras propuestas. El Movimiento por la Igualdad elevará a los gobiernos respectivos la petición de concierto con el resto de los gobiernos para la aprobación de los textos legales que pongan en marcha la nueva legalidad internacional de la Corte Penal y un Código Penal Internacional que sirva de respaldo a las políticas y sanciones que establezcan las disposiciones legales para la restauración o implantación del orden natural y la consecución de otro mundo posible y necesario, adoptado en Santa Cruz de Tenerife el 25 de mayo de 2021. Lo firman María José Guerra Palmero, Miriam Albeniz, Martinón Quintero, Inmaculada Perdomo Reyes, Margarita Isabel Ramos Quintana, Amparo López Vergara, Juan Salvador Quintero y la que aquí les habla. It's true, we'll make a better
And so we all must lend a helping hand. We are one. We are children. We all want to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our Sí. Bien, damos por finalizado el acto. Muchas gracias a todos por su presencia, su compañía y su audiencia. Se levanta la sesión.